vamos a ver a un autor particularmente interesante. Se trata de quien quizás sea el representante más importante de ese periodo histórico que en la unidad 1 definimos como la Alta Edad Media, es decir, el que se extiende aproximadamente entre el siglo VI y el siglo XI. Un periodo que, debido a las condiciones sociales y culturales, se caracterizó por tener una pobreza desde el punto de vista intelectual y filosófico, y por tanto este personaje que veremos hoy es el único que se destaca, y se destaca de un modo preeminente entre el resto. No es que en ese periodo histórico se hubiese acabado la vida intelectual, todo lo contrario. De hecho, hay muchísimos escritos en esa época, pero son escritos que no tienen demasiada sustancia. Son escritos que más bien se contentan con repetir de un modo bastante fiel al original a lo que ya había sido dicho por los grandes padres de la Iglesia, fundamentalmente San Agustín y algunos de los clásicos latinos. Este personaje, que se llama Juan Scoto Eriúgena, va a surgir en medio de este panorama tan complejo, y su lugar geográfico de desarrollo va a ser la corte del emperador Carlos el Calvo, en torno a la mitad del siglo IX, en la corte, justamente como decíamos, que estaba ubicada en París. Es un personaje extraño del cual conocemos muy poco. Yo no me voy a referir a los detalles de su biografía. Ustedes pueden consultarla en la bibliografía que yo les he dejado en la página web. Digamos simplemente algo sobre su nombre, Juan Scoto Eriúgena. En realidad lo único que sabemos es que se llamaba Juan. Scoto o Scott es un apelativo que indica la procedencia geográfica, lo que hoy llamamos la zona céltica, ¿sí? Que podría ser tanto Irlanda o Escocia. Y Eriúgena repite más o menos lo mismo, ¿no? En gaélico, Eriu es Irlanda, es decir, que sería Juan el Irlandés, de alguna manera. Y como les decía, se conoce muy poco de él. Baste señalar un detalle que, según uno de sus biógrafos, que es un biógrafo un poco posterior a él, Guillermo de Malmesbury, dice que una vez que deja la corte de Carlos el Calvo, comienza a enseñar en la corte del rey Alfredo el Grande de Inglaterra. Esto lo menciono porque ahora el rey Alfredo está muy de moda, o ha sido conocido de un modo más popular a través de series como The Last Kingdom o Viking, que quizá algunos de ustedes hayan visto. Y concluyo con una frase que escribe el mismo Guillermo de Malmesbury, refiriéndose a la muerte de Juan Scoto Eriúgena. Dice: aporis quos docebat graphiis percussus, es decir, fue asesinado por los jóvenes a quienes enseñaba con sus graphiis, con sus objetos de escritura. Evidentemente era un personaje muy particular. Les he dicho recién que les dejaré en la plataforma de nuestra facultad dos textos en esta ocasión. En realidad no son obras exclusivas de Scoto Eriúgena, sino que son comentarios hechos por historiadores de la filosofía medieval a sus textos. En primer lugar, aquel de Etienne Gilson, que ustedes ya conocen a este autor porque se los he dejado en otras oportunidades, y también en esta ocasión un texto de Ramón Guerrero, que es un historiador de la filosofía medieval español. Y vamos a trabajar con estos dos autores. Algunos textos los vamos a comentar en este video, y otros ustedes van a poder acceder directamente a través de los documentos PDF. La obra de Scoto Eriúgena no es una obra demasiado voluminosa, no escribió demasiado. Escribió bastante, pero no demasiado. Menciono simplemente tres de sus obras.
Una que es quizá muy característica y muy valiosa, que es una traducción, una nueva traducción que él hace de la obra de Dionisio Areopagita. ¿Por qué? Porque él conocía griego. En esta época en la que estamos hablando, habían muy pocas personas que conocieran griego, o mejor dicho, el griego se conocía solamente en Irlanda, que es un lugar, lo hablamos en el primer video, bastante particular, lo que Toynbee llama el lejano occidente, donde se había conservado mucho de la cultura clásica y por tanto también el conocimiento de la lengua griega. Y otras dos obras de orden más especulativo y no de traducciones que tiene Scotto Eriugena son el De Predestinazione y el segundo, que es el más importante y por el que se lo conoce universalmente, que es el Perifision o el De Divisione Nature, que es una obra realmente muy voluminosa y una obra importante. Los textos que vamos a ir comentando y la filosofía de Scotto Eriugena que iremos comentando estará tomada de estas dos obras. En primer lugar, debemos decir que una característica que tiene Scotto Eriugena es su pasión por el conocimiento de la verdad. Es decir, es un hombre que realmente se lo nota apasionado por conocer la verdad. Y él entiende que esa verdad, en el caso de los seres humanos, se conoce a través de la razón. Consecuentemente, él le va a dar una enorme importancia y un enorme peso al desarrollo del pensamiento, a pensar, con todos los riesgos que implica pensar, y que son muchos, y que él los tuvo que padecer. Ustedes lo verán en su biografía, que fue bastante perseguido y prohibido, justamente por tomar ese riesgo de pensar. Pero era una misión frente a la cual él no quería claudicar. Pensar. Pensar, que es conocer la verdad. Y esta verdad que se conoce a través del ejercicio, decíamos, de la razón. Por lo tanto, la razón va a tener una prioridad, no absoluta, pero sí una prioridad con respecto a otras dentro del pensamiento de Scotto Eriugena. Para el autor, no hay peor muerte que la ignorancia de la verdad. Ningún abismo más profundo que tomar lo falso por verdadero, que es lo propio de lo error. Esto lo dice él, y lo voy a repetir porque muestra este compromiso que tiene por la verdad. No hay peor muerte que la ignorancia de la verdad. Ningún abismo más profundo que tomar lo falso por verdadero, que es lo propio del error. Es decir, Scotto Eriugena demuestra en sus escritos un horror por el error. Lo que le produce más espanto es caer en el error. Y consecuentemente, un apasionamiento por la búsqueda y el conocimiento de la verdad. Él busca una inquisitio veritatis, es decir, un proceder racionalmente para investigar el misterio de la verdad. Fíjense que esta insistencia en la racionalidad en cuanto al conocimiento de la verdad es curiosa, que quizás no nos resulte curiosa a nosotros en nuestra época, pero sí en la época de él, donde habían autoridades muy importantes que eran las que en definitiva señalaban cuál era la verdad. Ya hemos hablado de esto y ustedes lo han visto. En primer lugar, las Sagradas Escrituras, luego las autoridades que llamaban y llamamos aún hoy los Santos Padres, y luego autoridades humanas, como podía ser el obispo o podía ser el rey. Él va a otorgar a la razón una prioridad, incluso una prioridad con respecto a algunas de estas verdades. Es decir, él va a postular una libertad de la razón con respecto a las autoridades que en su momento histórico circunscribían o señalaban el modo de conocer la verdad. No se trata de un hereje, es decir, no se trata de una persona que se rebele
contra las escrituras o se rebele contra el cristianismo, en absoluto. Es una persona religiosa y es una persona creyente. Simplemente que él va a decir, yo acepto y considero que efectivamente la escritura es un modo de conocer la verdad. Es decir, la Biblia es un modo de conocer la verdad. Dice textualmente en una de sus obras, que es la homilía al Evangelio de San Juan: de dos modos se manifiesta la luz eterna en el mundo, mediante la escritura y mediante la criatura. ¿Sí? Entonces, él va a reconocer a las Sagradas Escrituras, es decir, a la palabra revelada, la va a reconocer como un modo de conocer la verdad. Pero también va a afirmar que hay otro modo de conocer la verdad, que es a través de las criaturas. ¿Sí? Esto implica que, por una parte al menos, de que conocer la verdad a través de las escrituras no va a ser para Scott Oriúgena una mera actitud pasiva, ¿sí? O ni siquiera una mera actitud exegética en cuanto a lo que dice la escritura, sino que él va a buscar profundizar o ir más allá del texto de la escritura. Él lee la Biblia como palabra revelada, pero sin embargo no se queda con el sentido literal de esa palabra revelada, sino que busca qué es lo que está escondido detrás de esta palabra revelada. Y es esta función propia de la razón. Es decir, la razón va a tener esta autonomía o esta prioridad a partir de la aceptación de la palabra revelada. Pero que es una prioridad que va a estar, o una autonomía que va a estar por encima de otras autoridades. ¿Sí? Dice Scott Eriúgena: yo no diría que este mundo haya sido constituido más allá de la inteligencia de la naturaleza racional, puesto que ha sido hecho por causa de ella. La divina autoridad no solo no prohíbe, sino que exhorta a investigar las razones de las cosas visibles e invisibles. Fíjense ustedes que da incluso un paso más allá y sostiene su propia pasión por la verdad y su propio deseo ardiente del ejercicio de la razón para conocer la verdad en un mandato divino. ¿Sí? La divina autoridad no solo no prohíbe, sino que exhorta a investigar las razones de las cosas visibles e invisibles. Si él está afirmando, hay una suerte de mandato divino para que el hombre investigue, para que el hombre ejerza su razón en la búsqueda de la verdad. Esta búsqueda, lo hemos dicho recién, está constituida en primer lugar como el primer paso a partir de las escrituras. Es el punto de partida. Pero, decíamos, no se queda con un sentido literal o con una función meramente exegética. Es necesario profundizar en el sentido del texto sagrado, sobrepasar su significado literal para encontrar una acepción más profunda y de esa manera alcanzar los sentidos más profundos y últimos que tiene la escritura, y que son muchos. Y este tipo de actividad, lo decimos, es una actividad racional. El ejercicio de la razón en esta búsqueda de la verdad, para Scott Eriúgena se expresa en la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Es estrictamente lo que acabamos de decir, el ejercicio de la razón. Sin embargo, en el pensamiento de Scott Eriúgena, la dialéctica tiene un plus, puesto que no se reduce a un juego de conceptos y de palabras, sino que es la disciplina que nos enseña la estructura objetiva y universal en la cual se fundamenta el pensar humano y el discurso que da expresión a este pensamiento. Es decir, la dialéctica no es solo un modo de conocer,
sino también un modo de ser. Repitamos, la dialéctica no es solo un modo de conocer, sino también un modo de ser. Consecuentemente, la dialéctica no es una invención arbitraria del hombre, sino algo que está inscrito en las cosas mismas como una ley propia de ellas que ha sido recibida del Creador. Quizá aquí podamos ver lo que algunos estudiosos de la obra de Escoto-Eriúgena afirman sobre él, que hay una confusión entre el orden lógico y el orden ontológico. De hecho, Escoto nos está diciendo, no se trata, o mejor dicho, hay una equivalencia entre el orden del conocer con el orden del ser. La dialéctica, este ejercicio de la razón, es un modo de conocer, pero también un modo de ser. Es decir que, aparentemente, en Escoto-Eriúgena, los límites entre el orden lógico y el orden ontológico son difusos, y en algunas ocasiones parecería incluso que se diluyen. Porque da la impresión que el orden de las ideas para Escoto-Eriúgena es el orden de las cosas. Al menos esto es lo que uno puede deducir a partir de la lectura de sus obras. La dialéctica no es una regla puramente formal del pensamiento, como habitualmente vemos en otros autores, en otros filósofos que consideran de esa manera a la dialéctica o a la lógica, es decir, como una serie de reglas que regulan el pensamiento. Para Escoto-Eriúgena es mucho más que eso, es la expresión misma de la realidad. Es decir, tal como yo pienso la realidad, así es la realidad. Es esta lógica, esta dialéctica, es la ley que regula la naturaleza entera, independiente y autónoma respecto del sujeto pensante. ¿Sí? Es decir, la naturaleza, lo que está fuera de mí, vamos a hablar de eso más tarde, está regulada por la lógica, por lo que yo pienso de ella, por esta dialéctica. Precisamente por esto es que a Escoto se le dice, o se lo acusa, de que para él el pensamiento y la realidad se rigen por una misma ley. El orden de las ideas es idéntico al orden de las cosas. ¿Por qué? Porque aquel, es decir, el orden de las ideas, no es más que la reproducción del orden de las cosas. Es decir que Escoto desde este punto de vista podría ser bien considerado un representante avant la lettre de posturas filosóficas mucho más propias de la modernidad que de la Edad Media, en tanto que hay esa asimilación entre el orden del pensar y el orden del ser, o bien en esa pretensión de que el pensar agota el ser. Este desarrollo de la importancia que tiene la dialéctica y el orden del pensar aparece sobre todo en la primera obra más conocida o a través de la cual Escoto-Eriúgena se hizo conocido, que fue el de Predestinazione. Sin embargo, su obra por la cual la posteridad lo conoce, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo, es el Periphyseion o el Tratado sobre la división de la naturaleza, que es una obra que, bueno, ustedes pueden consultarla online si les interesa. Nosotros la tenemos en la biblioteca del Centro de Estudios Filosóficos Medievales. Vamos a ir comentando algunos aspectos de esta obra voluminosa y asombrosa. Comenzamos con una cita textual. No hay ninguna división racional que no pueda ser hecha volver de nuevo por los mismos grados por los que la división fue multiplicada antes, hasta llegar a aquella unidad que permanece inseparable en sí misma, de la que esta misma división procede
primordialmente. En este texto vemos que Escoto nos está planteando un despliegue y un repliegue. Él está planteando que la naturaleza, y vamos a ver enseguida qué es lo que entiende por naturaleza, tiene un primer momento que es un desplegarse, y es un desplegarse de algo. ¿De dónde se puede desplegar? Solamente de la unidad, es decir, de Dios. Recordemos cuando le asignamos a Dios el nombre de unidad, estamos haciendo referencia o nos está sonando muy fuerte un modo de pensar neoplatónico. Entonces hay un primer momento que es un despliegue y un segundo momento que es un repliegue. Es decir, cuando esa dispersión que se da en el primer momento vuelve a unirse, vuelve a la unidad, retorna a la unidad de la cual salió, que es Dios nuevamente. Por lo tanto, una primera aproximación o una primera impresión que podemos tener de este tratado sobre la división de la naturaleza es que pivotea sobre dos principios o sobre dos elementos: Dios y el hombre. Dios en tanto que es el principio y el fin, es decir, en tanto que es el exitus, la salida, el despliegue, y es el reditus, es decir, el punto final de ese repliegue o de ese regreso, y el hombre o la criatura, que es en el cual se manifiesta efectivamente ese despliegue. Ese despliegue que no solamente incluye a la criatura o al hombre, sino que incluye a todo. Es a lo que Escoto llama naturaleza. ¿Y qué entiende por naturaleza? De hecho, el libro lo titula Perifición, es decir, acerca de la naturaleza, o de divisione nature, como fue traducido al latín. Dice, y lo cito textualmente: habiendo pensado frecuentemente y habiendo investigado diligentemente en la medida en que me bastaban mis fuerzas, que la primera y suma división de todas las cosas que pueden ser percibidas por nuestra mente o que superan su capacidad, es la de aquellas cosas que son y la de aquellas cosas que no son. Se me ocurre un vocablo general para expresar a todas ellas, el griego physin, que en latín se dice natura. En este párrafo son importantes dos expresiones. La primera, aquella que habla de las cosas que pueden ser percibidas por nuestra mente o que superan su capacidad. Dos tipos de cosas. Unas aquellas que yo puedo percibir y otras que están más allá de lo que yo puedo percibir. Y consecuentemente, esto me dice que hay cosas que son y aquellas cosas, y otras cosas que no son. ¿Cuáles son las cosas que son? Son aquellas que yo puedo percibir. ¿Cuáles son las cosas que no son? Son aquellas que están más allá de la capacidad que tiene el hombre de la percepción. Entonces, la división de la naturaleza, o lo que en primer término Escoto Eriugena entiende por naturaleza, son las cosas que son y las cosas que no son. Esto puede parecernos a nosotros un poco extraño, porque en nuestra lógica estamos tentados de decir, ¿cómo puede ser que las cosas que no son pertenezcan a la naturaleza? Es que aquí tenemos que tener cuidado en entender correctamente qué es lo que Escoto Eriugena quiere decir con cosas que no son. No se está refiriendo con esto al no ser absoluto, es decir, al no ser como lo entenderíamos de un modo estrictamente metafísico, sino a un no ser más bien noseológico. Es decir, las cosas que no son aquellas cosas que no pueden ser percibidas por nuestra mente. Y decimos, ¿pero por qué no son? Por lo que decíamos recién. Porque la dialéctica, es decir, el ejercicio de nuestra mente, comprende toda la realidad, se identifica con la realidad.
Entonces, aquello que no puede ser conocido por nuestra mente, no solamente cae fuera de nuestro conocimiento porque cae fuera de nuestra mente, sino que está fuera de la realidad. Por lo tanto, no son. Entonces, la primera distinción que tenemos que tener en cuenta es que existen cosas que son y cosas que no son, pero ambas integran la naturaleza. La physis de la cual habla Scott Eriugena se refiere a las cosas que son y a las cosas que no son. Y empecemos por estas segundas. ¿Cuáles son las cosas que no son? Digo de nuevo la expresión. ¿Cuáles son las cosas que no son? Es complejo. Pero veamos cómo lo explica Scott Eriugena. Él dice que hay 5 cosas que no son. En primer lugar, el no ser pertenece a las esencias. ¿Por qué? Porque tanto Dios, que trasciende toda criatura, como las esencias de las cosas, son incomprensibles por sí. Y el único modo que tenemos de conocerlas es a través de la manifestación de sus accidentes. A Dios, dice Scott, yo no lo puedo conocer. El hombre no lo puede conocer. ¿Por qué? Porque está más allá de su comprensión. Está más allá de la posibilidad dialéctica del ejercicio de su razón. Por lo tanto, Dios no es. No en un sentido de no ser absoluto, sino en un sentido propio de la nociológicamente no es, porque no lo puedo conocer tal cual es. Y lo mismo ocurre con las esencias de las cosas, que yo tampoco las conozco. Lo que yo conozco es la manifestación de esa esencia, pero no es la esencia misma. Cuando yo digo que conozco un perro, y yo sé que efectivamente veo un objeto, y digo, es un perro, eso no significa que yo esté conociendo la esencia perro. Lo que yo estoy conociendo es la manifestación de la esencia perro, la cual se produce a través de sus accidentes. Entonces yo conozco al perro porque ladra, porque tiene pelo, porque mueve la cola, etc. Pero no conozco la esencia. Entonces, porque me es imposible conocer la esencia perro o la esencia de las cosas, y me es imposible conocer a Dios, tanto Dios como las esencias de las cosas no son. Caen fuera del ámbito de la posibilidad de la razón y por lo tanto, para Scott Eriugena, caen fuera también del ámbito de la realidad. En segundo lugar, las cosas, en tanto que son afirmadas del orden inferior, son negadas del orden superior. Y en tanto que son afirmadas del orden superior, son negadas del orden inferior. Es decir, que la afirmación de un ser implica el no ser de aquello que ese ser no es. Esta es una cuestión exclusivamente lógica, meramente lógica, pero justamente la lógica, la dialéctica, en Scott Eriugena se identifica con la realidad. Cuando yo digo 2, el número 2, la afirmación del número 2, implica la negación del número 1 y del número 3. Es decir, que 2 no es 1 y no es 3, por lo tanto no es. Desde el punto de vista estrictamente lógico, estrictamente dialéctico, no es. Y hay una correspondencia con la realidad, por lo tanto, en este caso concreto, en este ejemplo, el 2 no es. ¿Qué no es? No es 3 y no es 1, y no es 5. ¿Sí? Podemos decirlo de cualquier otro objeto. Si yo digo, esta lapicera, esto es una lapicera, no es un lápiz y no es una goma. Es decir, la afirmación de un ser implica la negación de otro ser. Entonces, no es. En tercer lugar, las cosas que escapan a nuestros sentidos porque están ocultas en el seno de la naturaleza. Las cosas que aún no son, pero que serán. Hay muchas cosas que no son, pero en algún momento serán. Piensen ustedes, la mayoría de los alumnos de la carrera de filosofía serán jóvenes en torno a los 20 años que todavía no tienen hijos, pero que seguramente o muy probablemente en algún momento de la vida tengan hijos. Esos hijos todavía no son, pero serán. Entonces, ese ámbito
que será, pero aún no es, y yo no puedo conocerlo, me resulta imposible porque todavía no es, este no ser nociológico, este no ser momentáneo, este no ser que se ajusta hasta el tiempo concreto y determinado, en el cual todavía ese ser no es, que es una cuestión lógica, se identifica o la traspasamos al plano ontológico y por lo tanto es algo que no es. Este Juancito o esta María, que en algún momento serán, todavía no son. Por lo tanto, son parte de esa naturaleza que no es. En cuarto lugar, todo aquello que está sometido a la generación y la corrupción, por relación a la eternidad e inmutabilidad de las ideas. Todo lo que está sometido a la generación y corrupción en algún momento no es. Lo que se corrompe o lo que puede corromperse y generarse o lo que puede generarse y corromperse en algún momento no es. El árbol que ahora vemos floreciente, frondoso y verde, cuando se seque, es decir, cuando se corrompa, va a dejar de ser. Y hace 100 años no era. Por lo tanto, eso impide el conocimiento o mejor aún, sobrepasa el conocimiento en tanto que en algún momento no es. Y por lo tanto, es también parte de esta naturaleza que no es. Y finalmente, el hombre actual, y esto es un argumento más de tipo teológico, que por el pecado, dice Scott Oriugena, ha perdido la imagen divina frente al hombre que por la gracia ha recuperado la imagen divina. Como decimos, es un argumento teológico que dice que el hombre, en tanto que ha pecado, que es un pecador, no tiene en él la imagen divina, la imagen a partir de la cual fue hecha. Recuerden el pasaje del Génesis, en el cual Dios dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. El pecado hace que esa imagen se pierda y por lo tanto el hombre no es esa imagen de Dios que en algún momento fue. Vimos entonces aquel sector de la naturaleza de lo que no es. Veamos ahora, y por último, aquello que es. Dice Scotto, me parece que la naturaleza se divide por 4 diferencias en 4 especies. La primera es aquella que crea y no es creada. La segunda, la que es creada y crea. La tercera, la que es creada y no crea. Y la cuarta, la que ni crea ni es creada. Estas 4 se oponen 2 a 2, ya que la tercera se opone a la primera y la cuarta a la segunda. Quizá esta sea la parte más clásica del tratado acerca de la división de la naturaleza, la división que establece Scott Oriugena entre las cosas que son. En primer lugar, él dice aquello que no es creado y crea. Crea y no es creada. ¿Qué es lo que crea y no es creado? Dios. Que se va a identificar con la última. Lo que no es creado y no crea. Y no significa esto que Scott Oriugena esté poniendo dos tipos de dioses. Por supuesto que no. Es el mismo Dios. Simplemente que está considerando a Dios en cuanto origen de ese exitus, es decir, de ese despliegue, de esa salida, y en cuanto destino del mismo, retorno de ese reditus, de ese regreso. Entonces, en tanto que es salida, en tanto que es despliegue, es la naturaleza que no es creada, pero que sin embargo crea, Dios que está creando. Y en cuanto que es destino del retorno, del exitus, es aquella naturaleza que no crea, perdón, que no es creada, pero que tampoco crea. Y en el medio quedan otras 2 naturalezas, la segunda y la tercera división, que son las que corresponden a lo creado. En primer lugar, tenemos a la naturaleza, dice Scotto, que es creada y crea. Naturaleza que es creada y crea. ¿A qué se está refiriendo?
Esto es un poco, no voy a decir que confuso, pero sí que hay distintas interpretaciones. Pero quedémonos con la más clásica. Son las especies, las causas primordiales de todas las cosas, dicho de un modo más platónico, las ideas divinas, que son pensamientos de Dios y que por lo tanto son algo creado, y a partir de las cuales se crean el resto de las cosas de la naturaleza. Encontramos aquí nuevamente el elemento platónico que caracteriza al pensamiento de Escotoriúgena. Es decir, Dios piensa sus ideas, que son las ideas primordiales. Piensa la idea de los objetos que van a integrar luego la creación. Estas ideas primordiales que habitan en la mente de Dios son creadas porque son pensadas por Dios, pero a la vez son creadoras porque son ellas las que crean efectivamente a los objetos individuales. Aquí podríamos, porque simplemente voy a hacer una alusión, que en muchos casos estas ideas primordiales van a ser asimiladas a la palabra de Dios. La palabra, dicho de otro modo, al verbo de Dios, que es el creador. De hecho, la Escritura en muchos pasos va a decir, por su palabra fueron hechas todas las cosas. Ahora, aquí entramos en una dificultad porque la palabra de Dios sabemos que en la teología cristiana es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto es Dios de Dios, dice el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por lo tanto, no podría ser creada. Sí es creadora, pero no podría ser creada. Entonces aquí tenemos una primera dificultad de decir hasta qué punto no está o no estuvo, en todo caso, Escotoriúgena tentado de establecer una cierta relación de subordinación entre el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, con respecto al Padre. Recuerden que esto ya lo habíamos visto en ocasión de los autores de la patrística alejandrina. Y voy a hacer otra referencia que en este caso es meramente literaria y que si ustedes quieren pueden tomarla como una curiosidad. Algunos de ustedes probablemente hayan leído a Tolkien, la obra más conocida de Tolkien, ustedes saben, El Señor de los Anillos, luego El Hobbit. Pero hay una obra que es mucho más profunda en Tolkien, que es el Silmarillion, donde Tolkien narra en su fantasía, o narra su épica, de la historia de la creación de esa Tierra Media, o de ese mundo, de ese universo, en el cual transcurren todas sus historias. Y él de alguna manera retoma esta idea que no es exclusiva de Escotoriúgena, sino que es de toda una tradición muy antigua, lo vimos, ¿no? Orígenes decía algo similar. Y es que Dios crea ideas, Tolkien va a hablar, crea una suerte de que nosotros llamaríamos ángeles, que son a su vez los que crean el universo. Estas referencias es para que ustedes vean que aquí encontramos una línea que se ha repetido y que ha sido constante en la historia del pensamiento. Estamos hablando de Orígenes siglo III, siglo II, III, estamos hablando Escotoriúgena siglo IX, y estoy haciendo la referencia a un autor, a un literato contemporáneo. Es decir, son ideas que no son disparates o no son locuras, sino que permanecen en ciertas capas de la cultura de la humanidad. Y finalmente la tercera división es aquella naturaleza que es creada y no crea, que son justamente las criaturas, concretamente para Escotoriúgena el hombre. El hombre es efectivamente una naturaleza que es creada, pero que es incapaz de crear. Es decir, el hombre, como el resto de las criaturas corporales, se encuentran en esa zona intermedia, o si podríamos decir incluso se encuentran en ese momento del despliegue de la acción creadora de Dios, y entrarán en un momento en el cual volverán, o volveremos, ¿sí?, en ese réditus, nuevamente a la unidad de la cual salimos. Bien, con esto termino la explicación
de algunos puntos simplemente y muy someros, o una explicación muy somera de la filosofía o de las ideas filosóficas de Escoto-Eriúgena. Como les dije, ustedes encontrarán 2 archivos PDF con el análisis y la síntesis que hacen tanto Etienne Gilson como Ramón Guerrero. Y también voy a dejar un aviso dentro del área de esta unidad para una clase de consulta que tendremos. Ya voy a fijar el día, ustedes lo van a ver allí mismo, a través de alguna plataforma de conferencia online como puede ser Meet. Supongo que será Meet, después yo se los confirmo, pero tendremos un momento de clase de consulta en vivo, digamos, no solamente a través de mensajes como hemos hecho hasta ahora, sino en vivo. Yo he hecho consultas online con algunos de ustedes a través de Skype y que realmente me ha parecido que son muy importantes y que dan muy buen resultado. Entonces lo que vamos a hacer es hacerla para todos aquellos que quieran integrarse. Es decir, es una clase de consulta, por lo tanto no es obligatoria, pero todos aquellos que quieran consultar algo específico, vamos a fijar un día y una hora, haremos una clase de consulta de 1 hora, 2 horas, lo que sea necesario, y todos aquellos que les interese o que tengan alguna duda podrán integrarse a la misma.